Vamos a tomar contacto con Leo Castillo, que nos tiene una historia que a usted también puede que le vaya a afectar. Así es que, mire, porque además hoy, 13 de mayo, don Leo, cuéntenos la importancia de estar fuera de esta iglesia. Muy importante y para muchos devotos de este templo, de esta iglesia. Estamos en pleno centro de Santiago, estamos en estado con Agustina y estamos acá en este templo precioso de los agustinos, la segunda congregación que llega a Chile, porque la primera son los franciscanos que están muy cerca de acá, de este lugar, en la Alameda con San Francisco. Comenzamos un recorrido y tiene que ver con una historia donde este convento, Carola, se fundó el 31 de marzo de 1595 y posteriormente comenzó la construcción de este templo en 1608. Estamos hablando de la devoción o advocación de la Nuestra Señora de Gracia. La primera información que tenemos que darles a ustedes cuando estamos ingresando, que el Cristo de Mayo se invita a una misa solemne el día 13 de mayo. Hoy día hay una misa a las 11, pero también una específica alrededor de las 17:30. Se va a rezar el Santo Rosario y no se va a realizar la tradicional procesión por las calles del centro de Santiago. Hay muchos feligreses a esta hora de la mañana que ingresan a este templo del Cristo de la Agonía. Ese es el primer nombre que le dan, el templo de los agustinos y el Cristo de la Agonía. Comenzamos a hacer un primer plano, yo bajo un poco el tono y se entiende por un tema de respeto. Después le llamaron el Cristo de los temblores. La historia habla de que el día 13 de mayo de 1647 Santiago sufre un gran terremoto, Gonzalo, y una de las cosas que queda en pie en Santiago y en este templo es específicamente la imagen de este Cristo. Por eso se le llama el Cristo de la Agonía, el Cristo de los temblores, donde mucha gente a esta hora, y lo estamos apreciando, viene a rezarle, a solicitarle, a pedirle. Hace alrededor de ya 12 fechas que no se saca a peregrinar a este Cristo, producto de la historia que nosotros le estamos contando. Hay muchos más datos que yo sé que lo van a hablar ustedes en el estudio, pero queríamos mostrar esta imagen preciosa que habla de este Cristo, una procesión del Cristo de Mayo que se celebra todos los 13 de este mes. Y fue cancelada por el tercer año consecutivo debido obviamente a la pandemia. Son muchas historias que van de la mano del Cristo de la Agonía, que su nombre, yo les decía, un nombre original, que tiene una historia que está rodeada de mitos, y que yo les decía, en 1647 un gran terremoto azota a Santiago, y finalmente, ¿qué es lo que queda en pie? Queda este Cristo que nosotros estamos mostrando en primer plano. Claro que sí, Leo, ¿sabes qué? Estamos ya con nosotros aquí en el estudio, está Alfredo Palacios. Muchas gracias por acompañarnos, docente e investigador de la Universidad de Aconcagua, para ir conociendo un poquitito más estas creencias populares. Alfredo, gracias por acompañarnos. Y tú nos puedes contar la historia, porque además entiendo que en reiteradas ocasiones ha ocurrido que la corona, por ejemplo, de espinas de este Cristo cae en una cosa que es imposible de entender cómo podría caer por la cabeza y quedar en el cuello, ¿no? Con el terremoto del 13 de mayo fue tanto el movimiento sísmico que la corona se desplazó de la cabeza al cuello, y eso inmediatamente, cuando lo encuentran los padres, ¿verdad?, a esta figura intacta del terremoto, hay que decir que la talla original es de 1612, es una de las tallas religiosas más antiguas que se conservan en el país. El día del terremoto, el lunes 13 de mayo de 1647, el padre Fray Gaspar de Villarroel va a ir recorriendo los distintos templos y va a interpretar al ver la corona en el cuello como un milagro. Y esto se conserva hasta el día de hoy. Y sobre la corona se envuelven una serie de mitos que son sumamente interesantes de analizar, y a quienes participamos de la procesión cuando se hacía, cada vez cobra más vigor. Por ejemplo, se ha comprobado que los años que no ha salido el Cristo en procesión, al año siguiente se han producido movimientos sísmicos importantes. Ocurrió en 1959, tenemos el terremoto de Valdivia del 60, 1984, producto de toda la revuelta social que se estaba generando por el contexto sociopolítico, tenemos el terremoto de marzo del 85, y el 2009 el Cristo tampoco salió y se produjo el terremoto de 2010. Pero ahora ha estado bien guardado el Cristo de Mayo, y no sé si se ha dado la misma situación
tan nítida como en aquellas oportunidades pasadas. Pero ¿sabes qué? Antes de ir a los mitos y a todas estas creencias o coincidencias, ¿no? A mí me llama la atención, más allá de la fe o no fe que las personas puedan profesar, es muy sobrecogedor el tipo de imagen que es muy clásica del siglo XVII. Uno cuando va a una iglesia antigua, sobre todo en el norte, todavía quedan imágenes religiosas de este tipo con cabellera, Sí. ¿cierto? De mucho realismo. Y la mirada del Cristo de Mayo es muy potente. Es propia del arte barroco del siglo XVII, digamos. Y tiene valor histórico porque, insisto, es una de las tallas más antiguas que hasta el día de hoy se conserva. Y cobra vigencia porque todos los 13 de mayo sale y vuelve a renovar ese compromiso para con la ciudad de Santiago y sus habitantes. Ahora hay que decir que en los últimos años los agustinos se han modernizado y se han sumado a las tecnologías y han expuesto al Cristo a través de una misa. Y en esa misa, ¿verdad? Habilitan un chat y toda la gente aún así pide que vuelva a recorrer las calles para renovar este voto, que desde 1648 se convirtió en una procesión oficial. Entonces el cabildo de aquel entonces lo certifica, ¿verdad?, que tiene que salir los 13 de mayo para renovar este vínculo entre la ciudadanía, ¿verdad?, y Dios, porque se entendía en la época que los terremotos eran producidos por castigos divinos. Y si no renovamos ese voto, obviamente el castigo se va a renovar. ¿Siempre estaba asociado solamente a movimientos telúricos o a otro tipo de catástrofe que podía ocurrir, que convengamos que en nuestra historia tenemos de sobra? Sí, durante la colonia el Cristo también recorría, ¿verdad?, para las sequías, para las inundaciones, siempre tenía una intercesión, porque fundamentalmente el rol que va a adquirir como patrono es interceder entre los hombres, ¿verdad?, y la divinidad para detener distintos flagelos de la naturaleza. ¿Qué tenía que ver con la Quintrala? Es un mito que se envuelve gracias a la pluma de Benjamín Vicuña Maquena, quien escribe los Lispelguer y la Quintrala. Porque ¿sí? en la serie que estamos viendo de la Quintrala, que fue exhibida, ¿verdad?, por Televisión Nacional en la década del 80, justamente estaba la imagen, ¿no?, de este Cristo, o una muy similar, en la casa, ¿no?, de la Quintrala. El terreno de la Quintrala, donde estaba su casa quinta, estaba en hoy día lo que es la esquina de la iglesia de los agustinos, por lo tanto era vecina. Entonces, en uno de los relatos, Vicuña Maquena cuenta que los agustinos se lo van a prestar para que lo cuide mientras la iglesia estaba en remodelaciones. Entonces la Quintrala tiene la fama de ser una mujer sumamente vengativa, ¿sí?, especialmente con sus criados. Entonces azotaba a sus empleados frente al Cristo. Entonces eso también envuelve y va envolviendo el mito. De hecho, hubo un conquistador español, un militar español, que azotó a un esclavo frente al Cristo de Mayo, y ese gobernador falleció en el terremoto de 1647. Por lo tanto, el Cristo aparte cumple un rol social de defender a los más desposeídos, producto de todas las vejaciones que podía sufrir la población más popular. Ahora, podríamos entender tal vez los 2 últimos años que la procesión no se haya llevado a cabo, pero ya en este año, este 13, ¿por qué no se realiza? Nuevamente por motivos de la ¿Solamente pandemia. por la pandemia? Por la pandemia. Y los días viernes también el centro de Santiago se puede tornar un tanto complicado. Entonces, desde esa perspectiva, hay que resguardar la talla. Es de las pocas cosas coloniales que hoy día podemos seguir visitando. Entonces, se suman estos dos factores. ¿Sabes por qué, Alfredo, te lo preguntaba? Porque en el mundo, la relación muchas veces de los feligreses y la Iglesia Católica hoy está mermada. Hoy ha tenido varios golpes que puede hacer pensar que la cantidad de feligresía que había antes respecto de la religión católica era muchísimo mayor que la que existe hoy. Por lo tanto, tratar de seguir manteniendo estos vínculos creo que es importante para una institución como la Iglesia. Por eso era mi pregunta si había alguna otra razón que lleve a no tratar de seguir con una procesión que era muy tradicional. En los 2 años se utilizó el argumento de pandemia y este año también, Sí. porque claro, cuando sale el Cristo es mucha la población que se agolpa, digamos, especialmente al momento de su salida y de su entrada. En la medida que va recorriendo las calles de Santiago y lo va haciendo en la misma dirección que lo hizo en 1647, no ha modificado el trayecto, ¿sí? Entonces, con ese sentido, con un fin sanitario, es cuando se prevé, en verdad, suspender la procesión. De hecho, cuando entra el Cristo es mucha la gente que se agolpa, el órgano de la iglesia de los agustinos suena con el himno nacional y la gente suele levantar sus pañuelos blancos. Entonces eso este año lo vamos a ver por una misa online. Sí, suele reiterarse esta situación de que las imágenes se salvan de los desastres. Como que se cae la iglesia, se quema la iglesia, pero algo queda ahí. Y inmediatamente se asocia a algo divino, ¿no? A algo milagroso.
Justamente, hay que decir primero que la talla originalmente se llama, ¿verdad?, es un Cristo agonizante, que a partir del 13 de mayo de 1647 inmediatamente se va a llamar el Cristo de Mayo, porque va a ser la figura que va a ser salvada. Cuentan los documentos de la época, ¿verdad?, en base a los testimonios que se fueron recogiendo, que antes del terremoto dio vuelta 3 veces la cara tratando de advertir a la población que se iba a venir un castigo por el mal comportamiento que tenían, que un indígena tuvo trillizos y uno de los trillizos advirtió, nada más nacer habló y dijo va a temblar, y que una ola de fuego cruzó el centro de Santiago, especialmente la Plaza de Armas, y esto eran señales de que se iba a venir un gran flagelo, y por lo tanto el Cristo que advirtió eso tenía que ser la prenda, ¿verdad?, que iba a convertirse en el intercesor entre hombres y mujeres y la divinidad. Hoy en una sociedad en la cual podríamos decir que la desconfianza prima muchas veces, este tipo de procesiones, este tipo de historias, este tipo de creencias, para algunos verdad, para otros mito, ¿cobra un sentido diferente, nuevo, se renueva? Es fundamentalmente renovar el compromiso que se tuvo desde 1647, desde un punto de vista religioso. Ahora, desde un punto de vista cultural, sigue siendo nuestra procesión más antigua, ¿sí? Es un acto vivo de la colonia, por lo tanto, en ese sentido, desde un rescate patrimonial también es importante contar esta historia, ¿sí? Porque es de las pocas cosas que nos van uniendo como sociedad, ¿verdad?, y que se pueden rescatar. Es poco el patrimonio que nos ha quedado producto de los mismos movimientos telúricos. Tenemos la iglesia de San Francisco, la Virgen que preside el altar es la que trajo Pedro de Valdivia, y tenemos el Cristo de Mayo, y no hay más cosas religiosas, ¿verdad? Bueno, y como tú mencionabas, las iglesias del norte, pero en el centro, ¿verdad?, que evoquen a esta época colonial. Sí, vamos a revisar una nota para conocer más acerca de esta tradición colonial del Cristo de Mayo. Mire. El Cristo de la Agonía, su nombre original, tiene una historia rodeada de mitos y creencias populares que comienzan 375 años atrás. Nos trasladamos a 1647, al terremoto más grande y destructivo que haya vivido la ciudad de Santiago alguna vez. Cuentan que inmediatamente empezó el terremoto y se empezó a desplomar todo. La destrucción fue demasiado grande en Santiago. Dicen que duró 3 o hasta 4 rezos de un credo. Es la única fórmula que hasta hoy ha permitido dimensionar cuánto habría durado el movimiento telúrico en 1647. Fue un verdadero desastre para la época, y en una ciudad donde todo era de adobe, habría muerto 1/4 de la población de Santiago. En la ciudad la destrucción es total. Del Cerro Santa Lucía, grandes rocas rodaron, y ese rodado, ¿verdad?, incluso tapó el agua que surtía, o los canales que surtían la ciudad. Prácticamente todo quedó en el suelo, menos este Cristo que habría sido propiedad de la Quintrala. Cuenta la leyenda que ella lo echó de su casa y desde ahí habría estado instalado en la iglesia de los frailes agustinos. Se mantuvo en su lugar a pesar del movimiento de la tierra, y al verlo, varios fieles se dieron cuenta de que su corona de espinas se había caído al cuello, algo físicamente imposible, así que fue atribuido a un milagro. Muchos llegan a la iglesia de los agustinos y se van a encontrar con un Cristo que está entero. Mire la corona de espinas. Es un milagro. El obispo de aquel entonces, Fray Gaspar de Villarroel, va a ir recorriendo la ciudad, especialmente las distintas iglesias, brindándole la extrema unción a los heridos, y cuando se encuentra con el Cristo de los agustinos, rápidamente lo toma, lo saca de las ruinas que seguían amenazando con caerse. Y así es como surge espontáneamente lo que fue la primera procesión del Cristo de la Agonía, que a partir de esa misma noche se pasó a llamar como el Señor de Mayo. Comenzó a ser venerado, se convirtió en el patrono de la ciudad de Santiago, y la procesión del Cristo de Mayo pasó a ser una tradición. Cada 13 de este mes, los fieles salen desde la iglesia San Agustín en una ceremonia que está vigente hasta el día de hoy. Aunque este 2022 y por tercer año consecutivo, la historia será distinta porque la peregrinación ha sido cancelada por la pandemia. El mito popular dice que cada vez que no se camina con el también llamado Señor de los Temblores, hay un movimiento sísmico en Chile. En 1959 no se celebró, tenemos el terremoto de Valdivia en 1960, el año 84, atendiendo al contexto, no se celebró, y el año 85 tenemos
nuevamente un terremoto, y el año 2009 tampoco se realizó la procesión y tenemos el terremoto del 2010. No hay evidencia científica que pueda vincular los hechos, pero lo cierto es que el terremoto original de 1647 sí ha sido exhaustivamente estudiado. Con los años se ha logrado determinar casi a ciencia cierta que no habría sido un movimiento originado en el mar. Nos hemos encontrado hasta la fecha, aunque hemos buscado, crónicas que digan que en 1647 hubo un tsunami. Los expertos creen que el movimiento se generó al interior de una de las placas tectónicas sobre la que está Chile, lo que se llama un terremoto intraplacas, y que supone que el origen está entonces en una de las fallas que hay en Santiago. Una posible fuente de ese terremoto es la falla de San Ramón. Sin embargo, no tenemos pruebas científicas. Responder esa pregunta podría darnos luces de qué esperar sobre posibles futuros terremotos. Si sabemos que fue interplaca, podríamos determinar cuánta energía está acumulada en esa falla para un futuro terremoto. Pero sí podemos responder que si ocurrió un terremoto tan destructivo en Santiago en 1647, es seguro, científicamente hablando, que va a ocurrir en el futuro. La ciencia no permite relacionar la procesión del Cristo de Mayo con un posible terremoto en Santiago, pero los expertos señalan que enfrentar un sismo bajo las mismas condiciones geológicas de hace 4 siglos atrás podría dejar grandes y considerables daños en la capital. Eso a pesar de ser una ciudad diametralmente diferente a la que recibió el movimiento telúrico en 1647. Oye, traer tantos recuerdos, ver imágenes de esta serie, también de estas procesiones, de estas tradiciones y de varias cosas que han ido quedando un poco atrás por distintas circunstancias, por el paso del tiempo, por la pandemia, por la misma crisis de la Iglesia Católica, que yo creo que en buena parte tal vez la fe en mucha gente no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la confianza frente a una institución, ¿no?, que ha sido duramente golpeada por las distintas situaciones ligadas a los escándalos de abuso y en fin. Pero la gente, por ejemplo, sigue creyendo, porque el ser humano, hombres y mujeres, necesitamos creer. Y sobre todo en aquella época donde no estaba la ciencia, justamente, un terremoto necesitaba una explicación, y probablemente esta era una de las grandes respuestas. No estaba Marcelo Lago, ¿ah? Está en la naturaleza del ser humano, ¿verdad?, a los fenómenos que no puede explicar, buscarle una explicación divina. Y en este sentido, un movimiento sísmico que tiene una duración prolongada. Los documentos hablan entre 2 a 4 credos rezados. Si nos ponemos a rezar el credo de manera rápida, podemos traducirlo entre 3 a 4 minutos, lo que han durado los grandes terremotos en la zona central de Chile. Entonces, bajo eso, ¿verdad?, obviamente mi concepción va a ser difícil de entender, entonces rápidamente trataré, y especialmente en la colonia, ¿verdad?, de buscar una explicación sobrenatural del fenómeno. Hasta el día de hoy, ¿verdad?, si uno ve las grabaciones del terremoto del 2010, la gente rápidamente, 2 minutos temblando, 3 minutos, ya, Señor mío, ayúdame, aunque no tengan nada de creyente, ¿verdad? Sí. Es parte de nuestra condición buscar una explicación sobrenatural, porque responde también a una suerte de espíritu de supervivencia. Y en este sentido, ¿verdad?, rápidamente la gente va a correr a los pies del Cristo de Mayo para tratar de explicar, ¿verdad?, por qué, y así también, ¿verdad?, confesar sus pecados. Dato curioso, durante 3 días estuvieron los monjes, los religiosos, confesando a la población para verse libre de pecados, porque si le tocaba la hora de la muerte, el alma iba a estar libre de culpa. Y 3 días. Y ahí 3 días confesando la cantidad de pecados que habrán escuchado. Hombre. Pero y ahí generalmente somos tan reactivos. Después de un temblor medio fuerte, nos empezamos a acordar que teníamos que tener el bolso armado, que había que comprar algunas latas, ¿verdad? Pero aquí no hay una cercanía previa, no hay un decir, bueno, además de salir de la procesión, pero de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir todos los meses a rezarle al Cristo de Mayo por si la mosca, para que me pille confesado. La población más fiel y que sigue la tradición va constantemente, y tú puedes ver gente, ¿verdad?, que está confesando, ¿verdad?, o interactuando con la figura del Señor de la Agonía. Pero somos completamente, como dices tú, reactivos. Después del terremoto del 2010, las iglesias se fueron llenando de fieles, especialmente las figuras religiosas que están asociadas a movimientos telúricos. Conforme pasan los años, la iglesia nuevamente vuelve a tener los fieles originales, ¿verdad? Y en ese sentido, a pesar de que somos el país más sísmico del mundo, lo que dice el geógrafo en la nota, ¿verdad?, es cierto. No podemos decir cuándo va a temblar, pero si un movimiento sísmico se ocurrió en el paseo,
en el pasado, ten por certeza que se va a volver a repetir. Y en ese sentido tenemos que educar, y no están presentes, por ejemplo, en los planes educacionales algo que tenga que ver con terremotos, ¿verdad? Y nos suelen pillar como, pobres chilenos, les volvió a golpear la naturaleza. Ahora, no vaya a temblar ahora, porque... Ya, córtala, no. Pero es que ahí empieza a cobrar más sentido el mito o la creencia, y al final termina siendo una profecía autocumplida. Recordemos a Arjona. Empezó el cuentito de que cuando venía Arjona temblaba y ya,